El pasaje que vamos a estudiar hoy, al igual que muchos otros, nos dejan muy en claro que nuestro Señor siempre estuvo en control de todo lo que afectaría su vida. Y yo sé que los que ya tenemos fe en Cristo como nuestro Salvador, eso lo aceptamos, lo damos por hecho, no nos da ningún problema creerlo. Sin embargo, hay eventos como este en donde pareciera que no entendemos del todo que cada detalle estaba perfectamente planeado. Me refiero a la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Si usted lee ese pasaje de forma casual, puede suponer que la multitud empujó al Señor y lo enredó para hacer ese desfile que, lejos de ser apoteósico, era más bien profético. Por si no estuviera claro para algunos, voy a recordarles detalles. El más importante a mi gusto es que nuestro Señor envió a 2 de sus discípulos a una aldea cercana y dijo: tráiganme un pollino de asna, que obviamente estaba fuera de la vista de todos, menos de nuestro Señor. Él sabía perfectamente que estaba allí. Y aun cuando los demás no podían siquiera imaginarlo, cada detalle, insisto, estaba perfectamente planeado. En esa historia suceden más cosas que llaman la atención y que nos inducen a eso, como por ejemplo, sabemos que los reyes hacían su entrada triunfal a la ciudad, o los generales cuando venían de una batalla y que regresaban con el botín de guerra, lo hacían en un corcel blanco, porque este resaltaba su nobleza y su grandeza. Pero nuestro Señor, tal como la profecía lo mandaba, entró en un animal que resaltaba la sencillez y la humildad, todo lo contrario a la grandeza de los reyes. Sabía además el sitio exacto donde estaba ese pollino. Sabía de sobra que no había sido montado antes y que si no venía con su madre, este pollino difícilmente se dejaría manipular hasta donde nuestro Señor estaba. Y por eso dijo: traigan a los 2. También sabía que los discípulos preguntarían: oiga, nos está diciendo que vamos a la aldea que está junto y que decimos, aquí venimos, nos llevamos a estos 2 animales. Por eso les dijo: cuando les pregunten, respondan: el Señor los necesita. Bueno, esperaría que con estos detalles estén todos conmigo en cuanto a corroborar. Cada detalle estaba perfectamente planeado. Pero hay uno de esos detalles que me deja boquiabierto, en donde digo, debo hacer un paréntesis a la narrativa, porque no dejo de sorprenderme. ¿Cuál es ese detalle? Que nuestro Señor haya dicho que Él necesitaba algo. Es que, ¿acaso el Hijo de Dios puede necesitar algo o a alguien?
Y si ese es el caso, ¿cómo puede necesitar un animal emblema de la sencillez, el trabajo y de la humildad? Bueno, todo eso y más en el sermón de hoy titulado En busca de burritos. Voy a usar mejor pollinos y ya les digo luego por qué. Vayan a Mateo capítulo 21. En busca de burritos. Mateo capítulo 21. ¿Listas sus Biblias? Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. No puedo dejar de resaltar, uno, que Jesús necesite algo, y 2, que lo que necesita sea un burrito. Aún más, mientras lo leía, me decía a mí mismo, tiene que haber algo por debajo de la letra, porque no puedo asimilar, no puedo abrazar que el Hijo de Dios necesite nada. Bien, al profundizar descubro que el término que se ocupa para necesito, más bien deberíamos traducirlo en sinónimos como el Señor requiere, el Señor solicita, el Señor precisa, el Señor demanda, el Señor apremia ese burrito. No está diciendo que hay una necesidad que no ha sido resuelta y que Él está ansioso y que la ayuda debe llegar. No es ese el sentido de la palabra. Si quisiéramos otro ejemplo, es exactamente el mismo vocablo que ocupa cuando nuestro Señor se refirió a Zaqueo y le dijo, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Ese es necesario no significa no tengo dónde vivir, no tengo dónde pasar la noche, no tengo dónde comer. Nada de eso. Estaba diciendo, desciende porque requiero tu casa. Desciende porque tu casa urge. Desciende porque solicito tu casa. Ese es el sentido correcto de el Señor los necesita. Con esta primera explicación queda satisfecha la primera parte de mi inquietud y me lleva a resolver la segunda parte, que creo es la edificante para mí y a la vez se volvía también la más curiosa. ¿Cuál? Bueno, es que los burritos o los pollinos son animales de carga. Cargan personas, bultos, lo que sea menester. No son considerados animales hermosos o de hermoso andar.
nadie los ocuparía para un desfile en donde se requiere una entrada apoteósica, en donde van a vitorearle y aplaudirle. Más bien, un burrito es el animal, si no el más sencillo en la agricultura, uno de los más sencillos. Eso y su lento o nulo aprendizaje es la razón, seguramente, que cuando en nuestro español queremos a alguien decirle que es un necio, necia, que es torpe, que es brusco, que es irracional o cosas parecidas, le terminamos diciendo: sos un burro. Y yo quiero creer que a la mayor parte de ustedes o a todos ustedes nunca les han dicho tan elegante sobrenombre. Y no voy yo a sugerir que algunos de ustedes se han portado como un burro. Quizás sería una grosería de mi parte yo insinuar algo así. No es apropiado, es impresentable que un predicador haga una comparación semejante. Quizá, pero independientemente de eso, lo que sí puedo decir y con total libertad es que en mi vida yo sí he hecho varias burradas de las que no me siento orgulloso y de que aquellos que me han conocido, que han estado cerca, han tenido todo el derecho de insinuar que me he portado como un burro. ¿Por qué? Porque he sido terco, he sido de lento aprendizaje, he sido brusco y no he actuado de acuerdo a lo que la inteligencia se supone deberíamos actuar. Si ninguno de ustedes en su vida ha cometido burradas, bien por ustedes. Pero voy a seguir hablando de mí. Quizás algunos finalmente se identifican, no conmigo, sino con los burros. Pero en fin, hay algo que me dejó más anonadado mientras estudiaba este pasaje. O debo mejor decir, emocionado. Es que siempre hacemos eco de que el burrito es un animal torpe y que si nosotros somos torpes nos canjeamos que se nos diga que somos burros. Pero nunca se me ocurrió siquiera sugerir que mi Señor puede necesitar a un burro. Y con todo el respeto que ese burro de la historia tiene, puedo gritar a voz en cuello que con todas mis burradas yo creo que soy mejor que ese burro. Y si mi Señor solicitó, le apremió, requirió y necesitó a ese burro, entonces yo ahora puedo decir, wow, quizá y solo quizá mi Señor también puede necesitar a un burro como yo. Eso me emociona, me atrae. Quiero escuchar un poco más. Insisto, ustedes no se acercan ni en broma, ni como parábola, ni como expresión retórica a un burro. Pero si se acercan, deberían estar tan interesados como yo, en que a pesar de nuestras burradas,
nuestro Señor sí puede requerir de nosotros. Bien, para los que sí piensan como yo, había algo que hacer antes de montar a ese pollino de asna. Les parecerá no importante, pero van a descubrir que sí. Es que en la lectura casual difícilmente descubrimos esas cosas, pero cuando nos detenemos descubrimos que había una condicionante para poder usar a este pollino. De hecho, en lo que hemos leído, la condicionante ya salió a luz. ¿Alguien la descubrió? ¿Cuál era la condición para que nuestro Señor pudiera usar a ese burro? No, vuélvanlo a leer, por favor. Voy a guardar silencio unos segundos. Está en el verso 2. ¿Qué era lo necesario? ¿Qué era la condicionante para que nuestro Señor usara este burro? Hermano, había que desatarlo. Ay, pastor, eso es obvio. ¿De veras es obvio? Díganlo después de que yo haga la siguiente alegoría. Es decir, repróchenme. Díganme, no, era obvia la respuesta. Insisto, después de que yo alegorice. ¿Qué es alegorizar? Bueno, hacer una especie de paralelismo en donde voy a decir que de igual forma algunos burros como yo, que no están aquí, para que nuestro Señor nos use, es necesario desatarnos. ¿Por qué? Porque hay algunos de nosotros que estamos atados, encadenados, enganchados y anulados por nuestras mismas burradas. Y a no ser que seamos desatados, desencadenados, desprendidos o desenganchados, el Señor no va a poder usarnos. Voy a seguir alegorizando. Estoy diciendo que usted y yo necesitamos soltar algunos pésimos hábitos que son los que nos han llevado a cometer esos errores. Son los que nos han encadenado. Si nosotros no renunciamos, vamos a seguir estancados porque vamos a estar atados. Ahora me preguntarán, ¿de qué está hablando específicamente? Bien, les diré algunos detalles de los que deberíamos desatarnos ya. Entre otros, usted no va a poder ser una mejor persona si sigue frecuentando esas amistades. Si usted sigue conversando con personas vulgares, sucias en su vocabulario, con bromas de doble sentido y con expresiones sin educación, usted no va a mejorar nunca su forma de hablar. Le dije esta semana a un joven predicador, tu vocabulario no debe crecer solo cuando estás en el púlpito. Tu vocabulario debe crecer cuando no estás en el púlpito. Porque muchas veces en el púlpito nosotros somos lo que regularmente somos abajo del púlpito.
Deberías esforzarte por mejorar eso. Él me dijo, pastor, tiene toda razón, gracias, me siento avergonzado pero a la vez animado. Me dijo luego, no lo consigo. ¿Por qué? Por tus amigos. No vamos a ser mejores personas con ese tipo de amistades. Habrá que soltarlas. Habrá que desengancharnos. Lo mismo resulta con algunas relaciones sentimentales. Voy a referirme a los noviazgos, ¿eh? Quiero suponer que los matrimonios se están llevando bien y no es su asunto. Entonces esta vez el ejemplo lo llevo a aquellos que están en un noviazgo y lejos de ser felices están siendo abusados, lastimados, humillados. Me refiero a esa chica que se vuelve indiferente con usted, que no le responde las llamadas, que disfruta provocándole a celotipia, es decir, que sus celos se enciendan. O ese hombre que la humilla frente a un grupo de amigos, o que la humilla a solas y que le dice groserías. Si usted no se desengancha de esa relación, usted no va a poder ser un instrumento que el Señor use. ¿Por qué? Porque esas cadenas le van a imposibilitar, le van a mantener anulado. Necesita ser suelto. El mismo ejemplo es para los vicios. Necesitamos soltarlos. El mismo ejemplo es para algunos programas de televisión, de cable o de internet, de lo que sea. Necesitamos ser separados de esos pésimos hábitos. No olvide que las burradas que hemos cometido en la vida fue precisamente por nuestros pésimos hábitos. Y nada va a cambiar si nosotros no tomamos un paso de fe. Al Señor no le preocupa que usted o yo nos hayamos portado como un burrito. Aún así puede utilizarnos siempre y cuando nosotros demos el paso de fe y nos desenganchemos. Es que temo que algunos son como ese burrito de Betfagé que esa noche, después de la entrada triunfal, tuvo una conversación con su mamá y le dijo: mamá, ¿notaste qué hermoso soy? La mamá, sorprendida, vuelve su rostro y le pregunta: ¿de qué estás hablando? Él dice: toda la gente me aplaudió. ¿No viste que hasta pusieron una alfombra para que yo caminara? Ningún burro en la historia ha caminado sobre alfombras. Es porque estaban felices conmigo. La gente se acercaba y sobaba mis lomos. Estaban llenos de alegría. Esa gente me ama, mamá. La mamá le dijo: estás loco, te has confundido. No. Vos sos egoísta, vos ya viviste tu vida, no te fue tan bien como a mí me está yendo, y con envidia ahora perdón, envidia ahora
no disfrutas del éxito que yo estoy teniendo. La mamá insistió. Bueno, si querés aprender como un burro, eso es lo que sos. Pero como yo te quiero, te voy a dar un consejo. ¿Cuál es ese consejo? No vayas de nuevo a Jerusalén. No te acerques. Sé sabio. Aléjate. A la mañana siguiente, el burrito pensó: mi mamá es una señora antigua que se ha equivocado mucho y cree que yo voy a repetir todos sus errores. Así es que me voy a Jerusalén. Apenas logró regresar esa noche. Cuando la mamá lo vio, el corazón de la mamá se partió en pedazos, porque su hijo venía con cicatrices, venía sangrando y parece que una pata estaba rota. No necesitaba preguntarle qué había pasado. El burrito le dijo: ¿no vas a preguntarme? No voy a preguntarte. Pues yo quiero contarte. Es que fui, pero lejos de abrazarme y felicitarme, la gente me quería llevar a sus corrales y yo me resistí y me pusieron un lazo. Me querían ahorcar, me tiraban piedras, me humillaban y me ridiculizaban. La mamá le preguntó: ¿entendiste la lección? Como era un burro, no la había entendido. Como aquí no hay burros, seguro ustedes sí han entendido la lección. Pero por si hay alguno como yo, les voy a decir cuál es la lección. La única razón por la que le aplaudían a ese burro es porque por sobre sus lomos llevaba la carga más hermosa que animal jamás soñó llevar. Llevaba al Hijo de Dios. Y eso significa que aunque yo sea un burro, si estoy llevando sobre mis hombros una pizca de la hermosa carga del Evangelio, del Hijo de Dios, probablemente me pongan una alfombra, aunque yo siga siendo un burro. Mientras estés sirviendo al Señor, difícilmente te pasa algo como lo que hoy te pasó. Pero lo cierto es, en nuestro contexto, que algunos hacen lo contrario de lo que yo acabo de alegorizar. Déjeme citar dos ejemplos, porque hablé a los jóvenes temprano diciéndoles: deberían ir. Talo subió para motivarles. Quedan 5 tiquetes apenas. Y él me dijo: papá, déjame, voy a intentarlo. No dejo de sorprenderme que en una iglesia numerosa con jóvenes como esta todavía hayan 5 cupos. No dejo de pensar mientras veo la historia de este pasaje cómo algunos arruinan sus vidas como ese burrito. Citaré 2 ejemplos. Nunca supe su nombre, solo le he visto en capilla infantil, supongo que sirve ahí. Bueno, no estoy seguro porque yo no logro diferenciar el uniforme de capilla y de campos blancos, pero siempre la vi ahí. Una niña
por la forma en que me saludaba, digo, educadísima, muy tierna, y con todo el respeto, como un papá diría a su hija, muy bonita. Y seguramente con un futuro brillante. Pero uno de mis hijos, uno de estos días, me la enseñó en las redes sociales, porque yo no lo tengo, con un grupo de amigas con ropa tan deplorable. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasó fue que empezó la universidad, después un trabajo, después se dio cuenta seguramente que los hombres la codician, y fue a Jerusalén ella sola para que le aplaudan y la vitoreen. Quiera Dios, cuando las cicatrices empiecen a sangrar, regrese al cuidado del Evangelio. Lo mismo es con ese otro chico que 25, 28 años, ahora ya es la vida de un alcohólico social. No sé qué significa eso, pero pasa en las gasolineras luciendo sus éxitos, en los carros y con latas de cerveza. Sí, les estoy hablando de un chico que su mamá dijo que no quería que perdiera más tiempo en ir a Patmos. O sea, ir a Patmos para su mamá era perder tiempo. ¡Wow! Quiera Dios suceda un milagro para que ese chico vuelva a los pies del Señor. Increíble, ¿no? Bueno, pero más increíble aún, que cuando nuestro Señor entró en ese burrito, había una multitud que le aplaudía y querían coronarlo. Pero esa misma multitud, 2, 3 días después, quería crucificarle. Me pregunto si no hay algo de parecido en nuestro contexto, en donde algunos se muestran muy amigables con el Evangelio, muy de acuerdo, hasta que el Evangelio confronta sus vidas, hasta que el Evangelio les pregunta si quieren rendir su voluntad al Señor y hacer un compromiso con Cristo. Entonces se acaba todo. Bueno, no hay un animal más en la historia tan honrado como el burro. Nunca antes lo pensé, hasta ahora. La mayor parte de colegios en mi época tenían un animal mascota que identificaba a esa institución. El espíritu de esa institución se identificaba con ese animal. En ese entonces, algunos de esos animales eran el león, el tigre, el águila, el oso, y puedo seguir. Y las características del animal
al momento de hacer deportes, se arengaba a los estudiantes para que sacaran ese espíritu. Nos disculpamos si tienen problemas hoy en el parqueo, perdón que no lo dije antes. Es que se están remodelando todas las áreas del parqueo y pintando las canchas porque pronto el colegio va a tener su intramuros. Y no pensé, ¿y qué animal deberíamos usar? Estoy seguro que todos me reprocharían si sugiero que el burro. Estoy seguro que los mismos estudiantes dirían, pastor, está loco. ¿Cómo se le ocurre? Ya bastante mi mamá y mi papá me dicen burro en la casa. Entonces no voy a usar el burro. Pero me encantaría, Me encantaría usarlo y que cada vez que alguien me pregunte, ¿no le parece que es patético eso? Yo pudiera decirle, no, déjeme explicarle. El único animal en la historia que tuvo el honor de llevar sobre sus hombros la carga más hermosa que ha tocado este planeta fue el burro. Es el animal más honrado. Pero en fin, mi punto es, no importa si usted o yo no hemos sido muy inteligentes en la vida, desenganchémonos de nuestros malos hábitos y llevemos sobre nuestros hombros la hermosa carga del Evangelio de nuestro Señor. Oramos.